Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, televidentes y también los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Nos bendiga Jesucristo y nos permita entender su palabra, nos hable directamente a nuestra alma, nos hable su palabra abierta y nuestro entendimiento sea abierto también para comprenderla. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues podemos buscar en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 17, vamos a ver aquí. Vamos a leer aquí la historia de David, este joven pastor de ovejas, el cual se enfrentó a un gigante, el cual humanamente no podía vencer, pero lo venció porque vino en el nombre de Jehová, vino David. Y el gigante vino en el nombre de sus dioses, muchos dioses, y era un gigante este hombre. Pero vean ustedes, allí Dios demostró que no importa cuántos dioses tuviera Goliat y los filisteos, David con el Dios de Israel obtendría la victoria. Y Dios allí dio testimonio que Él es el Dios Todopoderoso. O sea que fue una victoria divina la que se llevó a cabo allí contra todos los que se llamaban dioses de los filisteos y demás gentiles. Veamos aquí capítulo 17 de Primera de Samuel, donde dice, vamos a comenzar en el verso 31 en adelante. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce
y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de David y Goliat. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
El misterio de David y Goliat es el que veremos en esta ocasión. Dios, a través de la historia bíblica, encontramos que se ha reflejado por medio de sus profetas. Encontramos que se reflejó en Adán, en Set, en Abel, en Set, y en todos estos profetas que han venido a escena terrenal. Y por medio de ellos se reflejó su primera venida y su segunda venida. Y aquí encontramos a David, un hombre en el cual Cristo ha reflejado su primera venida y su segunda venida. Hemos visto este reflejo de Cristo en diferentes etapas de la vida del rey David. O sea que no solamente en una ocasión ha reflejado Cristo su venida a través del rey David, sino en unas cuantas ocasiones. Y ahora, este caso aquí es un reflejo de la venida de Cristo. En la primera venida de Cristo encontramos que Él venció al diablo, lo hirió en la cabeza. Y vean ustedes, también encontramos que David hirió a Goliat en la cabeza, en la frente, y lo mató. Encontramos que también refleja aquí la segunda venida de Cristo, David venciendo a Goliat. Y Goliat representa al anticristo, al hombre de pecado en el cual estará el diablo encarnado. Y ahora podemos ver ciertos detalles de la vida de David mientras era un jovencito, hasta llegar a este momento de la batalla con Goliat. Encontramos en el capítulo 16 de Primera de Samuel que nos dice que luego de Dios desechara a Saúl para no ser rey, Samuel, que amaba mucho a Saúl, continuaba llorando y sufriendo por Saúl, y de seguro buscó alguna oportunidad delante de Dios para que Saúl alcanzara perdón de Dios, pero no pudo conseguir nada de parte de Dios en favor de Saúl. Samuel estaba muy triste, amaba mucho a Saúl, pero Dios le dijo a Samuel, en el capítulo 16, verso 1 y adelante, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Ve? Lloraba mucho por Saúl porque Dios lo había desechado. Dice: habiéndolo yo desechado para que nos reine sobre Israel, hiera tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó
al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, ese era el mayor, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. O sea que era una persona alta, quizás casi igual que el rey Saúl, porque el rey Saúl era muy alto. El más alto de los hijos de Israel le llegaba al hombro de Saúl. O sea que tendría 2 metros y quizás 2 metros con algunos centímetros más. Y es como todas las naciones pues querían a su rey, un gigante que si iba a la batalla pudiera pelear contra cualquiera de sus enemigos, porque en ese tiempo los reyes iban frente a la batalla también, no como se hace en la actualidad, que el rey declara una guerra y se esconde, y desde una oficina ya escondido con aire acondicionado pregunta cómo va la guerra por allá. Nos han tumbado 200 aviones ya. Bueno, anuncian ahí por la radio que hemos tumbado 200 aviones ya, para poner la batalla a su favor. Pero, ven, le tumban 200 aviones y ellos dicen para las noticias: hemos tumbado ya 200 aviones, pero fueron que se los tumbaron a ellos. Bueno, así por el estilo pues es que hacen en muchas guerras, y muchos pues muchos gobernantes pues hacen así en muchas naciones. Bueno, esa es la política metida también ahí en ese ambiente. Por lo tanto nunca se sabe qué realmente fue lo que sucedió, y los únicos que saben son los padres que pierden sus hijos. Eso sí saben qué sucedió en la guerra. Y puedo decir, lo que sucedió en la guerra fue que perdí a uno de mis hijos amados. Y ahora, ven ustedes, casi ningún hijo de un presidente o de gobernantes, casi ninguno muere en la guerra. ¿Por qué? Porque hoy en día no las hacen como en aquel tiempo. Que vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Saúl, Saúl iba al frente en frente de guerra con su hijo también. O sea que si había que pelear de verdad en favor del pueblo, porque si no peleaban en serio, mataban al rey y mataban también al hijo del rey. O sea que tenían que pelear con valor y confiando en Dios. Ahora, vean ustedes cómo todo esto sucedió allá. Vean ahora, encontramos aquí que antes de David ir para enfrentarse a Goliat, tuvo que pasar por una etapa muy importante en donde el profeta Samuel, luego de saber que Dios había desechado a Saúl como rey, encontramos que Dios le dijo que él se había provisto de rey, se había provisto de rey, y uno de los hijos de Isaí sería ese rey. Dios, ven ustedes, cuando había rechazado a Saúl, dice el profeta Samuel le dijo a Saúl, dice capítulo 13, verso 13 en adelante, dice:
Miren ustedes por qué fue. Vamos a ver del verso 11 en adelante para que tengan el cuadro claro. Samuel le había dicho a Saúl: espérame en tal lugar, y espérame en tal lugar, y allí yo iré y ofreceré a Dios el sacrificio para que Él te confirme en el trono, en el reino, y espérame allí a cierto día. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, se le iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. O sea que era un momento de guerra. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Saúl no era profeta ni sacerdote tampoco. No podía estar ofreciendo ese sacrificio, ese holocausto a Dios, y se puso a hacerlo cuando esa era la labor que iba a llevar a cabo el profeta Samuel. Y se puso a hacer lo que tenía que hacer el profeta Samuel. Se metió en el ministerio de profeta sin ser profeta, y tuvo problemas delante de Dios. Perdió el reino, perdió el derecho al trono para él y para su descendencia. Y ese era el día en que iba a ser confirmado y en que Dios iba a hacerle promesa. ¿Y saben ustedes lo que significaba eso? Que el Mesías tenía que venir por la línea de Saúl, y que el reino de Israel para el milenio y para toda la eternidad sería el trono de Saúl. No se diría el trono de David, y el Mesías no se sentaría en el trono de David, sino en el trono de Saúl. Por lo tanto, tenía que nacer por una mujer virgen de la descendencia de Saúl. Pero miren todas las bendiciones que perdió Saúl por adelantarse a Dios y por meterse en el terreno que no le correspondía. Meterse en el terreno de un profeta, que es al cual viene la palabra de Dios. Así se adelantó para hacer lo que iba a hacer el profeta. Cuando Dios envía un profeta para una edad o para una dispensación, él llega a tiempo y hace a tiempo lo que tiene que hacer. Y cualquiera que trate de adelantarse y decir: no, esto hay que hacerlo pronto, aunque él no esté, ahí se busca problemas, porque Saúl se buscó problemas porque no había llegado el profeta, y él dijo: bueno, si no hago esto rápido e imploro el favor de Dios, los filisteos me van a atacar y me van a matar, y van a matar a mi ejército. Pero miren, sin la presencia de la profeta allí, todo estaba perdido. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahora Samuel fue el que le dijo: tú esperas aquí y yo vendré tal día y ofreceré el sacrificio. Pero vea por cuanto Samuel era el profeta de Dios, y la palabra de Dios es colocada en la boca del profeta que Dios tiene para ese tiempo, para cada edad o dispensación. Esas palabras que habían sido habladas por Samuel era la palabra de Dios, era el mandamiento divino. Y por no obedecer el mandamiento divino y esperar, no fue confirmado cuando debió ser confirmado como rey para siempre, y su trono permanecer para toda la eternidad. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme
a su corazón. Y Samuel no sabía cuál era ese varón, pero Samuel sabía que Dios había prometido rey sobre Israel, y ahora si este rey era quitado, Dios tendría un varón conforme al corazón de Dios, y ya Dios le había revelado que lo tenía, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora vean, ya Dios había designado un rey sobre Israel, que vendría después de Saúl, y sería conforme al corazón de Dios. Y ese rey, vean ustedes, venía con las dos conciencias juntas, pues era un profeta. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, el otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y por la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ahora vean, Saúl con espada, Jonatán su hijo con espada, y el resto de su ejército sin espada. O sea que era una batalla muy difícil, y el único que podía dar esa victoria era Dios. Y Saúl tenía que esperar por la llegada del profeta de Dios, pero no esperó y ofreció el holocausto a Dios antes de tiempo, y no fue aceptado por Dios. Por lo tanto, todo estaba perdido. Ahora vean cómo Samuel le dice a Saúl que Dios tendrá uno conforme a su corazón. Dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahora vean ustedes, aquí cuando Samuel llegó a Belén de Judea para ungir a David, ungir al rey, pero Samuel no sabía cómo se llamaba ese que sería el rey, no sabía cuál de los hijos de Isaí sería. Y ahora cuando se enfrenta al mayor, que era el alto, el más alto, y cuando lo pasan frente a él, lo traen frente a él, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué delante de Jehová? Porque Jehová estaba allí con Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira
lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vean, esto es también lo que sucede en la actualidad. Vamos a decir 25, 50 años atrás, ustedes podían ver grabadoras, computadoras si las habían, y equipos de radio y de televisión que eran gigantes. Pero vean ustedes que para este tiempo han ido desechando todas esas cosas tan grandes y ahora hay cosas más pequeñas y hacen 100 veces o 1000 veces más trabajo que lo que hacían aquellas cosas tan grandes. Vean ustedes cómo en lo físico también se está desechando las cosas grandes y están haciendo las cosas más pequeñas y más efectivas, con más capacidad para cubrir las necesidades en los diferentes campos. Y ahora miren ustedes cómo Dios dice, Él dice que el hombre mira lo de fuera, lo exterior, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y por eso es que Dios juzga el corazón de las personas, y conforme a la intención del corazón de las personas. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. No ha elegido Dios a ninguno de los 7 hijos de Isaí que habían pasado delante de Samuel. No los había elegido a ninguno de ellos para ser el rey de Israel. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Dios le tuvo que decir al profeta, levántate, este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora vean ustedes cómo desde ese momento en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David, y de ahí en adelante la vida de David cambió. Y vean ustedes cómo este joven, vamos a decir que tenía unos 17 años de edad. Vean ustedes cómo este joven, que había sido el mismo que había estado tocando su arpa al rey David, al rey Saúl, cuando se ponía un poquito trastornado, porque el Espíritu de Dios había dejado a Saúl. Ahora vean ustedes cómo este joven, vean cómo este joven es el que luego viene a ser músico de David. Vamos a ver, Miguel, dónde se encuentra esta partecita. Del David,
siendo el músico de... Eso era antes de este momento. Ahora, ven ustedes cómo este joven que fue músico para el rey Saúl, luego, cuando aparece después de estar ungido y de, vamos a ver aquí, El 14 creo que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El 16:14. Y el espíritu malo. no, es cuando, 16:14. sí, pero es ya cuando, El espíritu de Jehová se apartó de sí, y ya aquí, ven ustedes, ya David está ungido por Samuel, y viene a ser el músico del rey Saúl, toca el arpa y todo, pero después tuvo que irse para continuar pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando hay el reto de Goliat, encontramos que David viene a traerle quesos y ciertas cosas que le envía su padre a sus hijos que están en el ejército. Y cuando llega, ve aquel gigante que salía a provocar al pueblo hebreo, al ejército de Saúl. El ejército de Saúl estaba en un lado, una montaña, y el ejército de los filisteos en otra, y un valle en medio. Y ahí llegaba el filisteo y retaba al ejército del pueblo hebreo y pedía que el rey enviara un hombre, un soldado, un militar, para que peleara con Goliat. Y si vencía a Goliat, pues todos los filisteos venían a ser siervos del rey Saúl, vendrían a ser siervos de Israel. Pero si Goliat vencía al soldado hebreo, pues todos los hebreos serían siervos de los filisteos. Y como los filisteos tenían un gigante, el cual era guerrero desde su juventud, pues para los filisteos esa era una batalla ganada. Y así pues evitaban perder muchas personas en la guerra, y solamente moriría un solo hombre. Y para los filisteos ese hombre que moriría sería el hebreo, el soldado hebreo que vendría a pelear contra Goliat. Pero miren ustedes cómo, cuando David llegó y vio todo esto que estaba pasando, el Espíritu de Dios en David lo conmocionó, lo removió por dentro, y como un fuego dentro de David se movió. Y David vio que con el Espíritu de Dios en él, la victoria sería segura, porque la victoria no sería de David, sino del Dios que estaba en David. Y ahora David, inspirado por Dios, estando ungido para ser el rey de Israel, cuando vio todo esto, en su corazón aceptó el reto y creyó en la victoria que Dios obtendría por medio de él en contra de Goliat y los dioses filisteos. Y preguntaba a David en medio del ejército de Saúl: ¿y qué le darán al que venza ese filisteo? Le dicen: el rey ha dicho que le dará a su hija por esposa, vendrá a ser el yerno del rey, y su familia pues no pagará impuestos, estará libre de impuestos y tendrá grandes riquezas.
Y la cosa pues no pareció mal para David, pero vean ustedes, David continuó, porque lo que David quería era que la noticia se la llevaran al rey, que había una persona que estaba dispuesta a pelear contra Goliat. Y la noticia llegó al rey, que había una persona que estaba preguntando cuál era la recompensa y que estaba dispuesta a pelear con Goliat. Mandó a llamar a esa persona porque encontrar una persona en medio de ese ejército que estuviera dispuesta a pelear contra Goliat era algo raro. Ya llevaba muchos días y ni el mismo rey estaba dispuesto a pelear con Goliat, porque eso era una batalla, una pelea perdida desde antes de comenzar. Pero cuando llevan a David frente a Saúl, David le dice al rey que esté tranquilo, porque él, David, va a pelear. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl se sorprendió y le dijo a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David era una persona positiva, porque una persona ungida con el Espíritu de Dios, una persona que tiene el Espíritu de Dios es una persona positiva siempre. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, fuese león o fuese oso, ¿qué? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová esté contigo. Ahora vean cómo entre todos los del ejército de Saúl no hubo ningún valiente. Pero vean cómo un joven pastor de ovejas que no estaba con el entrenamiento militar, no sabía usar una espada, no sabía usar una vestidura militar, se la puso el rey Saúl a él y trató de caminar y no pudo caminar. Se quitó todo, le dijo, toma, aquí está lo tuyo. Yo no he practicado esto de esta vestimenta, de estas armaduras y cosas así. Buscó su honda, su morral donde echaba las piedras y su cayado de pastor, y se fue al río. Buscó 5 piedras lisas, tipo y figura de los ministerios que Cristo ha colocado en su iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y los metió en su bolsa, en su morral o en su bolsa de donde echaba las piedras. Estaban ¿qué? Bien pulidas, porque estando en el río, piedra con piedra se van puliendo. Ahora vean ustedes, es en el río que representa el Espíritu Santo donde estos ministerios son bien pulidos. Y ahora vean ustedes cómo David confiaba plenamente en Dios. David, luego de tener las 5 piedras lisas
en su bolso, caminó hacia el lugar donde salía Goliat a provocar al pueblo hebreo o al ejército hebreo. Y también Goliat salió en ese momento para pararse en medio del valle y pedir que un hombre fuera a su encuentro para pelear con él. Mira, para el ejército y no ve a nadie, pero de momento veo a un joven que está acercándose, el cual había salido del río y ahora está acercándose hacia Goliat. Goliat, cuando lo ve y ve que es un joven, no trae armadura, no trae espada, no trae lanza, y menos paje, o sea, menos uno que vaya con él. ¿Cómo es que le llaman aquí? Escudero. Ni tenía escudero ni guardaespaldas tampoco. Pero tenía más que todo eso. Tenía al Dios de Israel con él. Ese era su escudero, ese era su guardaespaldas, porque él es escudo para nosotros. Y ahora David va caminando hacia el gigante Goliat, y Goliat dice al rey y a David: ¿soy yo acaso perro para que me envíen a uno con piedras y palos? Y menospreció a David. Miren cómo dijo: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ese fue otro error que cometió el filisteo, porque la bendición y promesa para una persona que tenga el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es que el que te bendijere será bendito, pero el que te maldijere será maldito. Así es que ya empezó mal el filisteo. Toda maldición que hablaba en contra de David le caía al filisteo, al mismo filisteo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Más maldición se estaba echando encima. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién había provocado Goliat? Al Dios de los escuadrones de Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y no traía espada. Pero David estaba viendo que Goliat tenía una buena espada, y Goliat sería derribado, y estando en tierra derribado, David pues tomaría la espada de Goliat para terminar su trabajo, para llevarse la cabeza de Goliat como trofeo y mostrársela al rey. Ahora vean ustedes como cuando una persona es ungida por Dios para un propósito, todo va a obrar para bien, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que son amados por Dios y aman a Dios. Para todos los escogidos de Dios, todas las cosas obrarán siempre para bien.
Jehová hoy te entregará en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos, no solamente el de Goliat, sino el de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Ahora vean cómo David, aún frente a Goliat, y verlo tan grande, su fe no desmayó. Era una fe genuina de su alma, y desde lo profundo de su alma, porque es ahí donde se cree o se duda. Desde lo profundo de su alma salía esa fe, por todos los canales del espíritu y de su cuerpo también, y expresaba lo que él creía en su alma. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No dijo David, dice que él se levantó, el filisteo se levantó, o sea que se puso en forma de batalla, y cuando David lo ve tan grande, su fe ahí no desmayó, sino que su fe permaneció firme y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora vean ustedes, cómo este joven hizo todo lo que habló inspirado por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Y luego, ya con la cabeza de Goliat en su mano, le podía mostrar a todos los filisteos esa cabeza en su mano. Y ahí tienen el cuerpo de él. Si lo quieren tomar y llevárselo, lléveselo, pero sin cabeza. Con esta me quedo yo. Y la espada y la lanza o jabalina y todas esas armas de guerras de Goliat las tomó David como despojo y las colocó en su tienda, o sea, las colocó en su casa de campaña. Ustedes saben que en las guerras, pues los militares, como están en el campo, llevan su casa de campaña, montan su casa de campaña y ahí tienen todas sus cosas. Y ahora vean cómo Dios dio la victoria a David, al octavo hijo de Isaí. Ahora tenemos la profecía para el día postrero, que habrá un enfrentamiento muy grande, conforme Apocalipsis capítulo 17, verso 8 al 14 o al 18, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahí tenemos a Goliat. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ven, hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y esos son los que siguen a ese Goliat
que en el día postrero estará manifestado. Es el anticristo, el hombre de pecado, en donde el diablo estará encarnado, el cual estará gobernando los reinos de este mundo y hará guerra contra el pueblo hebreo, hará guerra contra Cristo. Y ahora vean ustedes, esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, o Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora vean ustedes cómo aquella batalla allá de David y Goliat es figura de esta batalla que se librará en el día postrero, en donde el anticristo, el hombre de pecado, con esos 10 reyes que le darán su poder y autoridad a la bestia, se levantarán en contra del Cordero, en contra de Cristo manifestado en el día postrero, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en un nuevo velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo. Y habrá este enfrentamiento, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cristo estará manifestado por medio de su ángel mensajero como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del hombre e Hijo de David, para reclamar el trono de David y sentarse sobre su trono y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Así como el rey David, aun siendo un joven, ya ha estado ungido por el profeta Samuel, y ya cuando Samuel derramó la botija de aceite sobre David, lo estaba ungiendo allí como rey, y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y ahora vean ustedes, para ese tiempo en donde la bestia con esos 10 reyes hará guerra contra el Cordero, contra Cristo, ya estará ungido con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, el ángel del Señor Jesucristo. Ya el Espíritu de Cristo estará en su ángel mensajero, manifestado como Hijo del hombre e Hijo de David. Ya estará ahí esa unción, y la victoria será de Jesucristo en el día postrero. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, encontramos a Cristo en el Espíritu Santo viniendo sobre un caballo blanco como la nieve, y dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 256, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es lo que está prometido en Apocalipsis capítulo 19.
la venida del verbo de la palabra encarnada en un hombre, y ese hombre será el ángel del Señor Jesucristo. Y ahí estará Cristo manifestado en su ángel mensajero para llevar a cabo la batalla del día postrero contra Goliat y obtener la victoria en el amor divino, y así todos los hijos e hijas de Dios recibir las grandes bendiciones prometidas para la victoria en el amor divino. Y ahora vean ustedes cómo para el día postrero Cristo en su ángel mensajero estará manifestándose y estará tomando de las 5 piedras, de los 5 ministerios estará tomando uno, el ministerio de profeta, y con ese ministerio él vencerá a Goliat. Y ahora, por eso es que para la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles estarán los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Ministerios proféticos, ministerios de profetas que estuvieron aquí en la tierra en el tiempo en que Dios los envió en tiempos pasados. Esos ministerios proféticos y de profetas estarán nuevamente manifestados en la tierra. Cristo estará manifestando esos ministerios nuevamente en la tierra y por medio de su ángel mensajero, y así será que Cristo estará obrando en el día postrero para darnos la victoria, la gran victoria en el amor divino, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en un nuevo día delante de Dios, el día postrero, que es el 7º milenio. Ahora hemos visto este misterio de David y Goliat. David representa a Cristo para el día postrero en su segunda venida con sus ángeles, y Goliat representa al anticristo, al hombre de pecado, a la bestia, en donde estará el diablo encarnado. Y ahora David representa a Cristo en el día postrero, manifestando por medio de su ángel mensajero. Vean ustedes que así como David tuvo 7 hermanos, y David era el hijo octavo de Isaí, ahora el ángel del Señor Jesucristo tiene 7 hermanos, o sea, 7 hermanos que han sido los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Pero ninguno de ellos fue ungido con esa unción para estar la manifestación del Hijo del Hombre e Hijo de David, la manifestación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Porque esta unción, esa bendición vendría en el octavo hijo, como vino en el octavo hijo de Isaí. Ahora viene en el octavo hijo de Cristo, porque Cristo ha tenido muchos hijos, y entre ellos ha tenido hijos que han sido los mensajeros de las diferentes edades de su iglesia gentil. Y para el día postrero tendrá el menor, que es el mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Pero miren cómo David era el menor de los hijos de Isaí, pero vino a ser el mayor. Vino a ser el que se sentó sobre el trono en medio del pueblo hebreo y reinó sobre el pueblo hebreo. O sea que vino a ser el que recibió la unción de rey
para reinar sobre el pueblo hebreo. Y Dios estuvo reinando sobre el pueblo hebreo, pero en ese trono de Israel estuvo sentado allí David, sentado con Dios en ese trono terrenal. Y Dios estaba manifestado en David. Por lo tanto, Dios estaba sentado allí en el trono de Israel a través de David. David era el trono de Dios a través del cual reinó sobre el pueblo hebreo. Y por eso el trono de Dios allí para ese tiempo, en medio del pueblo hebreo, se tenía que sentar en el trono literal. Y ahora vean cómo para el día postrero estará en la tierra Cristo como Hijo del Hombre e Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, manifestado en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad del trono. Ahí estará Cristo sentado en su trono humano, sentado ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores, para manifestar esos misterios escondidos en Hijo del Hombre e Hijo de David, para reclamar su trono en medio del pueblo hebreo y sentarse sobre ese trono y reinar en medio del pueblo hebreo. Y Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 21: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién se sentó en el trono de Israel? David, porque venció a Goliat. Y fue el que tuvo la unción de rey que derramó sobre David el profeta Samuel. Y ahora vean cómo la unción del aceite del Espíritu Santo viene en el día postrero sobre el ángel del Señor Jesucristo, para así estar ungido por el Espíritu Santo y Cristo manifestarse como Hijo del Hombre e Hijo de David. Para Cristo hacer su obra de reclamo y reclamar todo lo que le redimió cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, pagando así el precio de la redención. Por lo tanto, todo lo que está en la creación original, lo cual estuvo en la mente de Dios originalmente, todo eso es redimido por Cristo allá en la cruz del Calvario y tiene que ser restaurado a la vida eterna. Y por eso también es que el reino de Dios tiene que ser restaurado en medio de la raza humana. Cristo orando dijo que entre las cosas que pidieran las personas, una fuera: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y para eso se requiere el reino de Dios aquí en la tierra, y Dios sentado en el trono, Cristo sentado en el trono de David. Y para eso viene Cristo en el día postrero, Jesucristo en el Espíritu Santo, y unge a su ángel mensajero y lo envía
en este día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino. Y por eso viene dando testimonio de todas las victorias que están prometidas en la Escritura, y viene dando testimonio que Cristo obtendrá esas victorias en su manifestación correspondiente al día postrero por medio de su ángel mensajero. Así como venía David dando testimonio de la victoria que iba a obtener. Cualquier persona podía decir que David estaba presumiendo, pero no estaba presumiendo, sino que estaba dando a conocer la revelación divina que tenía de parte de Dios. Y eso es lo que estará haciendo el ángel de Jesucristo en este día postrero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, entre las cuales está esta gran batalla, la cual será dura, pero la victoria está ya profetizada, que será para Cristo en su manifestación a través de su ángel mensajero. Y el anticristo se quedará sin reino, y se quedará sin poder, y se quedará completamente, como decimos nosotros, en la calle. Se quedará con mucho fuego, tanto en su reino como en el territorio de su reino, y él será destruido. Porque Dios pondrá en el corazón de estos reyes que le dieron su poder y su autoridad, pondrá en el corazón de ellos el quemar a la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 17, me dijo también, verso 15 en adelante, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora vean cómo esa gran ciudad, que es esta mujer que viene sobre la bestia, cómo será quemada esa gran ciudad. Y será quemada esa mujer, la ramera, o la gran ramera, que es la gran ciudad, y será quemada la bestia, como también lo vio el profeta Daniel en los capítulos, vamos a ver por aquí, capítulo 7 de Daniel. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 7, verso 19 en adelante dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Esto es el reino del anticristo en la etapa final, representada en la estatua que vio Nabucodonosor, en los pies de hierro y de barro cocido. Vean cómo en ese sueño el rey Nabucodonosor vio una piedra no cortada de manos que salió de la montaña, fue cortado de las montañas, no con mano humana, y vino. Eso es la segunda venida de Cristo, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Esos pies de hierro y de barro cocido es el imperio, el reino del anticristo, en el día postrero, consolidado con esos 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Los 10 dedos, vean ustedes, son esos 10 reyes. Y ahora, en esta otra visión, es presentado el reino de los gentiles
el reino del anticristo, el cual estará gobernando el reino de los gentiles. Ven ustedes, está presentado aquí ese reino de los gentiles en su etapa final. Está presentado como una bestia. Ven ustedes, dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Vean ustedes que ese es el imperio romano, que tiene 2 partes. La primera parte ya se cumplió las piernas de hierro, y la segunda parte tiene los pies de hierro y de barro cocido. Ahora vean ustedes lo que sigue diciendo aquí. Dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, hasta el tiempo, los tiempos de la gran tribulación, que son tiempo, 1 año, tiempos, 2 años más, y medio tiempo, 6 meses, o sea, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora vean cómo los reinos serán entregados a los santos del Altísimo. Ahora miren cómo esta bestia es quemada con fuego. Apocalipsis capítulo 7, Daniel capítulo 7, verso 9 en adelante dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Esa es la novia, los escogidos, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millones de millones son los que serán juzgados. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora vean cómo aquí también nos dice que el cuerpo de la bestia será quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, hasta tiempos y medio tiempo. O sea, hasta el tiempo de la gran tribulación. Porque durante el tiempo de la gran tribulación es que el juicio divino cae sobre todas esas naciones en donde estuvo el reino de los gentiles manifestado. O sea, Babilonia,
Media y Persia, Grecia y Roma, y para el día postrero todos los lugares que estarán con la bestia, que le darán su poder y su autoridad a la bestia, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Vean cómo el juicio divino caerá sobre todos esos territorios. Y eso es comenzando desde la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. O sea que el juicio divino subirá por los pies de la estatua del reino de los gentiles hasta llegar a la cabeza de oro, porque los pies de hierro y de barro cocido fueron desmenuzados, y también las piernas de hierro, el vientre y los muslos de bronce, y también el pecho y los brazos de plata, y también la cabeza de oro. Y dice que se los llevó el viento y no quedó de ellos nada. Ahora podemos ver cómo sucederá todo esto para el día postrero, en la batalla de David con Goliat. Ahora podemos ver que todo eso está reflejado allá, y podemos ver que lo que sucedió en el pasado habla de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Pero ahora con Él, con Cristo, estarán los elegidos, que son los escogidos de Dios, tanto de nuestro tiempo como de las edades pasadas, que resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros seremos transformados. Ahora aquí tenemos 8 preguntas que deben estar ya contestadas, pero si falta alguna de ser contestada en lo que hemos hablado, daremos contestación a ellas, o daremos un repaso de estas preguntas y la contestación a cada una de ellas. ¿Qué representa esa batalla entre David y Goliat? O sea, que representa para nuestro tiempo. Representa la batalla entre Cristo y el anticristo. De Apocalipsis capítulo 17, verso 14, y de Apocalipsis capítulo 9, verso 11 al 21. Es la batalla entre Cristo y el anticristo con su imperio, con esos 10 reyes que le darán su poder y su autoridad. ¿A quién representó David en esa batalla? Representó a Cristo en su manifestación final por medio de su ángel mensajero. ¿Qué tipifica Goliat para el tiempo final? Representa al anticristo con su imperio. ¿Qué representan las 5 piedras con que mató David a Goliat? Según 1 de Samuel capítulo 17, verso 4 al 40. O sea, ¿qué representan las 5 piedras con que mató David a Goliat? Pues con una de ellas mató a Goliat. Pues ya les dije que eran los 5 ministerios de Cristo manifestados en el día postrero, los ministerios de Cristo de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y ahora, por cuanto Él se manifiesta en el día postrero como hijo del hombre e hijo de David, el título de hijo de hombre es título de profeta. O sea que vendrá como profeta Cristo manifestado en el día postrero por medio de su ángel mensajero, y con esa manifestación Él vencerá al anticristo. Y ahora vean, Cristo es también la piedra no cortada de manos. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon. Y ahora vean ustedes cómo
viene Cristo manifestado en el día postrero como hijo del hombre e hijo de David. Viene esa piedra no cortada de manos, ¿cómo? Viene como profeta. Viene bajo el ministerio de profeta esa piedra no cortada de manos. Esa es la que irá a la imagen que vio Nabucodonosor, la estatua que vio Nabucodonosor en la tapa de los pies de hierro y de barro cocido. ¿Cómo podemos vencer con seguridad los hijos de Dios toda batalla contra el enemigo? Para cada edad, los escogidos de Dios vencieron porque escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad y siguieron a Cristo manifestado en el mensajero de cada edad y estuvieron en la edad que les tocó vivir y recibieron la revelación de Cristo para la edad que les tocó vivir, y el diablo no los pudo engañar con otras cosas porque ellos recibieron la revelación de Jesucristo por medio del mensajero de su edad, el cual estuvo manifestado en el mensajero de su edad. Y ahora para el día postrero, siguiendo a Cristo en la edad de la piedra angular en su manifestación final, obtendremos siempre la victoria. La batalla de David y Goliat representa la batalla de la bestia contra el cordero según Apocalipsis 17, verso 8 al 14. Sí, eso es lo que representa para el tiempo final. ¿Dónde se llevará a cabo esa batalla? En el séptimo milenio, que es el día postrero, en la dispensación del reino, que es la que estará vigente en el día postrero, y en la edad de la piedra angular. Y en cuanto al territorio, eso ustedes lo verán cuando estemos en esa batalla. Vamos a dejar algo reservado ahí para no interrumpir el cumplimiento de la victoria en esa batalla que Cristo ha de obtener. Recuerden que un presidente o un general de un ejército no va a estar diciendo: estamos preparando nuestro ejército y estamos haciendo esto y lo otro, y si ustedes no están bien preparados los vamos a vencer. No, más bien le interesa que el enemigo no esté preparado, para que la victoria se obtenga rápido y no haya que pelear tanto y no se derrame tanta sangre. Así es que hay cosas que deben permanecer sin ser abiertas al público, para que así no se interrumpan ciertas partes importantes de esa batalla. Cuando el séptimo sello fue abierto en el cielo, que es la segunda venida de Cristo, hubo silencio en el cielo. ¿Para qué? Para que no se interrumpiera el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. O sea que todo el mundo guardó silencio, o sea, todo el mundo cerró su boca. Y hay cosas que son muy importantes, las cuales deben permanecer sin ser abiertas al público, y si alguien sospecha algo, no está autorizado para estar dando opiniones. No vaya a ser que le pase como a Saúl, que se puso a adelantarse a algo que él solamente le tocaba hacer a Samuel, y se puso a hacerlo a otra persona que no era Samuel, y perdió la bendición de Dios. Así es que mejor es que permanezcamos tranquilos y guardemos silencio en ciertas cosas, como hicieron en el cielo, para que no se interrumpan los preparativos y no se interrumpa todo el programa divino que Cristo está llevando a cabo para obtener esa gran victoria
en el amor divino. Así es que cualquier persona que se ponga a hablar y opinar en cuanto a ciertas cosas no está autorizado por Cristo y por consiguiente estaría actuando en una forma negligente y estaría interrumpiendo todo el programa que hay para obtener esa gran victoria. ¿Y qué le sucede a una persona de una nación que está en el ejército y va a la guerra y va a la otra nación que está en guerra con esta y le dice, bueno, los preparativos son estos y va a ser así y va a ser en tal lugar que van a poner tal cosa, tal ejército y en tal lugar? ¿Cómo es tomada esa persona por el ejército, los oficiales y el general de ese ejército al cual él pertenece, y por el presidente o rey de esa nación al cual él pertenece? Es conocida esa persona como un traidor, y las consecuencias no son nada de buenas. Así es que las cosas que Dios está haciendo para obtener esa victoria en el amor divino, nosotros con Cristo trabajamos en todo su programa, pero las cosas que no están abiertas, pues las dejamos quietecitas. Él las abrirá cuando sea necesario conocer esas cosas, y quedarán grabadas y quedarán impresas en los mensajes para todos los escogidos de Dios. Siempre en un ejército hay una sola voz, la voz del general que está a cargo de ese ejército. Y ahora en el ejército de Jehová de los ejércitos, vean ustedes, la voz es la voz del ángel de Jehová. Por eso cuando le apareció a Josué, y Josué le dijo, ¿estás con nosotros o estás en contra? ¿Eres de los nuestros o eres de los contrarios? Ese varón con la espada en su mano dijo que él era el que estaba a cargo de los ejércitos de Jehová. Vamos a leerlo en Josué vamos a ver el libro de Josué, capítulo 5, verso 13 al 15, dice: esto es ya cuando el pueblo ha cruzado al otro lado del Jordán. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí estaba el ángel de Jehová, el cual es nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Allí estaba él como el príncipe de los ejércitos de Jehová, comandando
el ejército del pueblo hebreo frente al cual estaba Josué. Y Josué recibía las órdenes ¿de quién? Del príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora vean que ese es el que dirige todas las cosas en el programa divino. Y ese es el que obtendrá la victoria en el amor divino en este día postrero. Ahora, hemos visto la contestación a estas preguntas y hemos visto quién es el que estaría al frente para obtener la gran victoria en el amor divino. Y así como en forma visible hubo un hombre llamado Josué, en forma visible frente a los escogidos de Dios estará el ángel del Señor Jesucristo. Pero con el ángel del Señor Jesucristo estará el ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico, que es Jesucristo en Espíritu Santo. ¿Quiénes serán esos personajes actualizados? O sea, Goliat y David. Goliat será el anticristo, el hombre de pecado, en el cual estará el diablo manifestado en toda su plenitud. Y David será Jesucristo manifestado en su ángel mensajero. Ese es el misterio de David y Goliat para el día postrero. Allá se cumplió eso que nos cuenta la Escritura, pero ahora todo aquello es tipo y figura de lo que estaría aconteciendo en el día postrero. Así es que tendremos a Goliat en este planeta Tierra, en donde estará el diablo manifestado en toda su plenitud y será el hombre de pecado, el anticristo, la bestia. Pero también estará David actualizado, y ese será Jesucristo en su ángel mensajero, como hijo del hombre e hijo de David, en su obra de reclamo para sentarse en el trono de David. Y para el día postrero habrá valientes del hijo de David que estarán trabajando en el programa divino correspondiente a la restauración del reino de Dios en este planeta Tierra y del trono de David. Ahora podemos ver que el reino de Dios y el trono de Dios, el trono de Cristo, estará aquí manifestado en la tierra, en la tierra de Israel. En Jerusalén estará el trono de David, donde Cristo se sentará y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y con él se sentará el octavo hijo suyo, su ángel mensajero, que será el vencedor, que estará en el día postrero en esta gran batalla en que fue representada en David y Goliat. Aquello viene a ser en este tiempo el tipo y figura, la sombra de lo que sucederá en este día postrero. Y si el tipo y figura, la sombra, nos muestra que hubo una victoria para David, en el cual estaba Dios manifestado, el cual era el ungido, el octavo hijo de Isaí, ungido para ser rey de Israel, encontramos que si en el tipo y figura, en la sombra, está que la victoria fue de David, lo que causó aquel tipo y figura, que es la batalla que habrá en el día postrero entre el anticristo y Cristo. En el tipo y figura encontramos a David donde estaba el Espíritu de Dios obteniendo la victoria. Y ahora para el día postrero, eso da testimonio que la victoria será de aquel en el cual estará el Espíritu de Jesucristo ungiéndolo en el día postrero
para por medio de él Cristo manifestarse como Hijo del hombre e Hijo de David y sentarse en el trono de David. Vean ustedes cómo, por medio de su manifestación, a través de su ángel mensajero, en su octavo hijo, será que Cristo se sentará en el trono de David, al obtener esa victoria del día postrero. Así como cuando Cristo murió, resucitó y ascendió victorioso al cielo, se sentó en el trono de Dios en el cielo. Y ahora, para sentarse en el trono de David, habrá una batalla también. Pero Cristo los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo. Y con Él se sentará el vencedor también. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese que se sentará con él es el siervo fiel y prudente en la casa de Dios, que ha estado dándole el alimento a tiempo a los hijos e hijas de Dios, en el día posterior en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, al cual cuando su Señor venga, dice la parábola, al cual cuando su Señor venga, o sea, la segunda venida de Cristo, cuando se cumple la segunda venida de Cristo, al cual cuando su Señor venga y lo haya haciendo así, o sea, dándole ese alimento espiritual, el mensaje de la palabra de Dios correspondiente al día posterior, el mensaje del Evangelio del Reino, dice: de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá, sobre todos sus bienes. O sea que será el administrador de todos los bienes del Señor acá en la tierra. Por medio de él, Cristo estará manifestándose y estará llevando a cabo sus labores en su reino, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora, vean ustedes cómo lo mismo que sucedió cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó victorioso en el templo allá en el cielo, en el trono de Dios en el cielo, en el lugar santísimo, y recibió autoridad y también recibió un nombre nuevo. Ahora eso mismo es lo que Cristo dice que hará con el vencedor. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que el trono de Dios gobernará. Dios desde su trono en el cielo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre toda la humanidad por medio del trono de David aquí en la tierra, en donde Cristo en el Espíritu Santo estará manifestando por medio de su ángel mensajero, el cual se sentará con Cristo en su trono, en el trono de David. Y ahora vean cómo para el día postrero todas estas cosas se estarán cumpliendo. Ahora el glorioso reino milenial de Cristo todavía no ha comenzado, aunque ya comenzó el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pero el reino milenial de Cristo comienza después de la gran tribulación, y la gran tribulación todavía no ha comenzado, y la resurrección de los muertos es antes de la gran tribulación y todavía no ha sucedido. Que resucitarán en cuerpos eternos los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido. Y nosotros los que vivimos seremos transformados, pero todavía no hemos sido transformados, pero seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno. Y durante el reino milenial reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, teniendo esos cuerpos eternos. Ahora vean ustedes que estamos viviendo una temporada antes de comenzar la gran tribulación.
Pronto los muertos en Cristo resucitarán, los que vivimos seremos transformados y estaremos aquí en cuerpos eternos por un lapso de tiempo de 30, 40 días, como Cristo estuvo resucitado en la tierra, unos 40 días, y luego ascendió al cielo. Luego de estar de 30, 40 días nosotros aquí en la tierra con el cuerpo eterno, cuando lo recibamos, luego nos iremos de aquí al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero antes de irnos, estando en nuestros cuerpos eternos, en esa temporada de 30, 40 días, aquí en la tierra, cosas grandes sucederán. Y esas cosas están todavía guardadas, no están abiertas completamente, sino que gradualmente van a estar siendo abiertas, siendo dadas a conocer, porque durante ese tiempo cosas van a estar sucediendo, como fue cuando Cristo ya estaba resucitado. Estuvieron sucediendo muchas cosas durante esos 40 días que Cristo estuvo resucitado. Y los que resucitaron con Cristo estuvieron apareciéndole a muchas personas en la ciudad de Jerusalén. Dice que le aparecieron a muchos de sus familiares, o sea, de su descendencia. Y ven ustedes de seguro Lázaro, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos le aparecieron a su descendencia. Lázaro pues ya había resucitado cuando Cristo lo resucitó, y Lázaro pues resucitará en este día postrero. Por eso tuvo que resucitar cuando Cristo lo resucitó, porque si no resucitaba cuando Cristo lo resucitó, estando en su ministerio, entonces no resucitaría en el día postrero, sino en el primero de los días postreros, en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y entonces no pertenecería a la iglesia del Señor Jesucristo, sino a los escogidos del Antiguo Testamento. Pero él era un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, por lo tanto pertenecía a los santos del Nuevo Testamento, y la resurrección para ellos es para el día postrero, para el séptimo milenio. Vean cómo al comienzo de la dispensación de la gracia, o sea, al comienzo del primero de los días postreros, hubo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y luego en el día postrero sucederá la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Vean cómo la resurrección, ambas resurrecciones eran para los días postreros, porque ambas resurrecciones pertenecen a la primera resurrección. Ahora estamos nosotros viviendo en el tiempo en donde el misterio de David y Goliat, en cuanto a lo que representa David y Goliat y las cosas que sucedieron en aquel tiempo, estarán siendo actualizadas en las cosas que están prometidas para suceder conforme a las profecías bíblicas del día postrero. Y vean ustedes cómo la promesa de tener a David nuevamente en la tierra es la promesa de la venida de Cristo como hijo del hombre e hijo de David, velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero. Y ven ustedes cómo todas las promesas hechas a David sobre el que se sentaría en el trono de David y reinaría por toda la eternidad, son para ser cumplidas por Jesucristo, el Hijo de David, en el día postrero, en su manifestación final. Aquí está el misterio de David y Goliat. Hemos visto lo que todo esto representa en tipología para
el día postrero en el programa divino. Y todos nosotros estamos con nuestro David, con Jesucristo como Hijo del Hombre e Hijo de David en este día postrero, como valientes de Jesucristo, el Hijo de David, en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de David y Goliat, y lo que eso significa en la tipología profética para ser cumplido en este día postrero. ¿Y dónde estarán los que verían a David en este tiempo final, ungido para sentarse sobre el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad? Aquí estamos. Estamos aquí en la América Latina y el Caribe, dando la bienvenida a Jesucristo en el Espíritu Santo en su manifestación final como Hijo del Hombre e Hijo de David, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero. Que las bendiciones de Jesucristo, el Hijo de David, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, para disfrutar allí esa gran fiesta de 3 años y medio, y luego regresar a la tierra para reinar con Cristo en su glorioso reino milenial, en medio del pueblo hebreo, en Jerusalén, donde se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y con él reinaremos nosotros como reyes y sacerdotes. Que Dios les bendiga y les guarde, y pronto todos seamos transformados y raptados en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar. Luego estaremos en la próxima actividad a la hora que Miguel les estará señalando, y luego iremos a... Después de las 2 de la tarde vamos a... Por aquí está Miguel, a Pachuca iremos para estar allá a las 6 de la tarde. La transmisión es ¿a qué hora, Miguel? A las 6:30. A las 6:30 es la transmisión de radio, así es que tenemos que avanzar. Vamos a tener un receso dentro de unos minutos para luego continuar la próxima actividad y luego seguir viajando hacia Pachuca, donde tendremos la próxima actividad y será transmitida por radio también. O sea que si hay radio, entonces hay un horario establecido ya para comenzar y no podemos fallar. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y adelante sirviendo a Jesucristo, sabiendo que estamos en el tiempo de David y Goliat actualizado, un tiempo paralelo a aquel tiempo, y por eso es usado el nombre de David y el nombre de Goliat para representar a Cristo con David y representar al diablo y el anticristo, al diablo en el anticristo, en el hombre de pecado, representarlo en ¿quién? En Goliat, en aquella bestia, aquel animal tan grande, porque miren ustedes, el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el falso profeta, en el cual estará el diablo manifestado plenamente, es la bestia. Así es que es una bestia como Goliat, o más grande que Goliat. Pero la promesa es que obtendremos la victoria. Cristo la ganará para todos nosotros, y de eso no hay lugar a dudas, porque todos los tipos y figuras que hablan de este tiempo dicen que la victoria será para Cristo y sus escogidos. Dice
Vamos a terminarlo aquí, para que no nos quedemos aquí en el aire con esto. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los elegidos, los primogénitos, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Dice quién va a obtener la victoria. El Cordero los vencerá. Así es que la victoria es de quién? Es nuestra, porque Cristo está con nosotros como el David de este tiempo final, para obtener la victoria en contra del anticristo, del hombre de pecado, de la bestia, y así el reino de Dios estar establecido sobre este planeta Tierra. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y hasta la próxima actividad. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Damos Cristo, porque Cristo es el sol.